Bienvenidos a este acto de presentación del libro de don Omar Jaén Suárez, 500 años de la cuenca del Pacífico hacia una historia global. En la mesa, y por orden de su intervención en esta velada, tenemos a la embajadora de Panamá en España, doña María Mercedes de la Guardia de Corró, a don José María Moreno, codirector de la editorial, jefe de sección de cartografía instrumental náutico del Museo Naval de Madrid y comisario de exposiciones como la que se inauguró hace un año, creo, ¿no? Dueños del mar, señores del mundo también en el Museo Naval. Tenemos también a don Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, que está hoy aquí, no en esa condición, sino como presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, ya que es un insigne pacifista, en el sentido geográfico del término. Y, por supuesto, al autor, don Omar Jaén Suárez, a quien presentará seguidamente la embajadora. Nosotros quisiéramos, antes de nada, dar la enhorabuena a la editorial, a la colección Pictura Mundi, por este magnífico libro, que si lo han visto ustedes es una edición modélica con una excelente muestra de cartografía, una muy buena impresión, y por supuesto al autor, que ha hecho una labor colosal, yo diría que monumental. Es un libro de gran extensión, de gran calado, que tiene consideraciones históricas, nos descubre cómo el Pacífico se redescubrió, se reinventó en solo 30 años, desde que llegó Abreu a las Molucas y Balboa a la Mar del Sur, y cómo a partir de entonces se abrió una página nueva para el mundo, una página que todavía, por supuesto, sigue abierta y que determina cómo se cambia el foco del centro del mundo, del Atlántico, hacia el Pacífico. Es un libro que incluye todo tipo de consideraciones de geoestrategia, de historia, como decía, de historia científica, de política, muy jugoso, de lectura yo creo que compleja, como el mismo libro, pero que sin duda es un referente, va a ser un referente para los estudiosos de la historia de este océano. Fundamental para el mundo, por supuesto, y también fundamental para la historia de España, como el autor nos recuerda constantemente. Así que, sin más, le paso la palabra a la embajadora. Cuando quieras, embajadora. Gracias. La primera palabra que quisiera utilizar para presentar a Omar Jaén Suárez es un gentilicio, panameño. Omar nació y completó su primaria y secundaria, así como la licenciatura en Geografía en Panamá. La segunda, un título, doctor en Letras y Ciencias Humanas. El doctor Jaén Suárez es el único panameño que ha obtenido el doctorado de Estado en Letras y Ciencias Humanas en la Universidad de París I, Panteón Sorbona, el más elevado título otorgado por la Universidad Francesa, y que se suma al doctorado en Geografía que antes le otorgara la Universidad de Aix-Marsella. Y la tercera palabra que quisiera utilizar para definirlo es un oficio, investigador. En realidad, él ha desempeñado muchos. Fue miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter. Fue viceministro y ministro encargado de Relaciones Exteriores. Fue embajador en Francia, Suiza y Andorra, y delegado permanente ante la UNESCO. Ha sido asesor de altos cargos, conferencista en ciudades de América, Europa y Asia, profesor y ensayista premiado, pero es la inclinación al estudio, y en especial al estudio de la geografía y de la historia, lo que mejor lo define. El trabajo, la obra y trayectoria del doctor Jaén han sido ampliamente reconocidos. Él es titular de la Academia de la Historia de Panamá y correspondiente de la Academia de Historia de Colombia. Es miembro de honor de la Société de Géographie, la más antigua y prestigiosa del mundo. Es comendador de la Legión de Honor, de la Orden del Mérito y de las Palmas Académicas de la República Francesa, y ostenta las insignias de las Órdenes del Águila Azteca de México y de Francisco de Miranda de Venezuela. El libro que presenta hoy, Hacia una historia global, 500 años de la cuenca del Pacífico, es el más reciente de una bibliografía que incluye títulos tales como El hombre y la tierra en Natá, La población del Istmo de Panamá, Hombre y ecología en Panamá, un estudio de historia rural panameña, Geografía de Panamá, Historia de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter.
Este es sin duda el libro más ambicioso, al menos desde el punto de vista del tiempo y el espacio, que ha escrito el doctor Jaén. Es un libro apto para abordar a ese personaje descomunal e inconmensurable, que es su principal protagonista. Me refiero, por supuesto, al Océano Pacífico. Es con admiración y orgullo que doy la bienvenida a Madrid al doctor Omar Jaén Suárez. Gracias. Y paso la palabra para que nos hablen de la colección. Gracias. Excelentísima señora embajadora, doctores, señoras, señores, buenas tardes. Como soy una persona que cree firmemente que hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, me gustaría dedicar mis primeras palabras esta tarde a dos personas que también tendrían sitio en esta mesa. La primera, Miguel Ángel Puigsamper, codirector de la colección Pictura Mundi, protagonista también de la misma desde su origen y que hoy, por razones profesionales, no ha podido acompañarnos en esta presentación que es tan suya como mía. Y, por supuesto, no puedo ni debo pasar por alto al editor de esta colección, a Pedro Sánchez Moreno, que nos embarcó a todos en esta aventura y que, a través de las apasionantes conversaciones que mantengo ocasionalmente con él, menos de las que yo quisiera, ha conseguido empaparnos de su entusiasmo por el trabajo bien hecho, tanto a Miguel Ángel como a mí, y seguro que a partir de hoy a todos ustedes. El ser humano siempre ha sentido la curiosidad innata por descubrir qué hay más allá de lo que ve. Y así, desafiando miedos y peligros, el hombre se adentró en mares, en océanos, en selvas, en montañas, en desiertos y hasta las regiones donde el frío hace casi imposible la vida. La búsqueda de pueblos con los que comerciar o de tierras fértiles donde establecerse ha hecho que fuéramos ampliando nuestras rutas hasta convertirlas en una gigantesca tela de araña que ha terminado por cubrir todo el planeta. En pleno siglo XXI, la palabra viajar está absolutamente incorporada a nuestro diccionario vital. Por motivos muy diversos, moverse por el mundo es, para la inmensa mayoría de la población, una actividad totalmente natural. Pero hasta hace muy poco tiempo, el concepto de viajar tenía otra connotación. La evolución de la humanidad ha ido siempre ligada a los grandes viajes o expediciones que suponían un impacto de grandes dimensiones en la sociedad y una inmensa aportación de valor y conocimiento en todos los sentidos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los viajeros, motivados por la curiosidad, el tesón, la ambición o sencillamente el espíritu aventurero, fueron descubriendo y describiendo la tierra. El conocimiento de nuevos lugares impulsaba su descripción, mientras que los relatos o las cartas de los viajeros anteriores facilitaban el desarrollo de nuevas travesías y descubrimientos. Pero tales conocimientos serían inútiles siempre si no alcanzaran la mayor difusión posible. En la actualidad, las nuevas visiones que proporciona la fotografía aérea y las imágenes captadas por satélites artificiales están revolucionando el conocimiento de nuestro planeta y su descripción. Pero a la hora de propagar este mundo actual y el camino que sus predecesores trazaron hasta llegar hasta aquí, a menudo contamos con informaciones sesgadas que nos dejan a medio camino del verdadero conocimiento de la noticia, lo que hace que se carezca de una valoración precisa de nuestro ámbito y de nuestro mundo. Y para paliar precisamente esta visión más superficial de los hechos, contamos con un elemento indispensable en nuestras vidas: los libros, porque suponen la garantía de un tratamiento más profundo, más científico y más riguroso. Por esta razón, pues es una satisfacción celebrar hoy aquí la presentación de una colección de libros de viajes, de exploraciones y de cartografía en los tiempos que corren, en los que ha desaparecido casi totalmente, han desaparecido los límites de la movilidad y, en consecuencia, también el efecto condicionante de la distancia. Acosados por los medios electrónicos, portadores de información intangible y volátil, creo que estas iniciativas sobre el papel, con papel y con tinta, son los verdaderos protagonistas históricos y atemporales, igual que los viajes y los mapas, hace que se valoren aún más los libros. Tanto la inexactitud en páginas de Internet como lo efímero de la información que contienen, más allá de acabar con la cultura del libro impreso, yo pienso que le aportan más valor aún por su presencia, su permanencia y su rigor. La colección sobre viajes, exploraciones y cartografía, que hoy comienza su singladura,
pretende difundir el conocimiento del mundo por el hombre. El título de la colección, Pictura Mundi, que significa representación del mundo o pintura del mundo, está perfectamente identificado con su contenido, pues así es como los primeros cartógrafos medievales llamaron a sus primeras representaciones del mundo, de todo lo conocido y de lo que aún quedaba por conocer. Está diseñada con el objetivo de revalorizar y difundir el esfuerzo de los exploradores y aventureros y los mapas en los que se representaron la evolución de la imagen del mundo a lo largo de la historia. Por esta razón, imagen y escritura son sus ejes fundamentales. La imagen como creación de una realidad, la escritura como explicación de la misma, y uniendo ambas, imagen y escritura, como bien dice nuestro editor, se potenciará el poder de persuasión y de seducción de un libro. Esta línea editorial surge sin límites definidos, teniendo cabida en ella cualquier aspecto valorable del esfuerzo humano por conquistar el mundo, los hombres y sus gestas, la ciencia de las exploraciones, las instituciones que las promovieron, las rutas terrestres y marítimas, los grandes descubrimientos geográficos, el intercambio cultural interoceánico. El propósito, como ven, es ambicioso y en el mismo colaboran estudiosos de relieve que se han puesto al servicio de esta nueva línea que pretende difundir con calidad editorial y serios contenidos el compromiso científico y la dimensión cultural y humanística de aquellas empresas que contribuyeron a ampliar el conocimiento humano. Y para comprobar lo que digo, no hace falta que yo siga hablando. Simplemente podemos certificarlo con este magnífico libro titulado Hacia una historia global, 500 años de la Cuenca del Pacífico, que hoy presentamos como abanderado de la colección Pictura Mundi. No voy a extenderme hablando del libro, ya que el señor Rodríguez Ponga nos hablará de la obra a continuación, ni tampoco del autor, al que ya se ha referido la señora embajadora, pero no puedo menos que volver a alabar la extraordinaria labor de compilación llevada a cabo por su autor, Omar Jaén. Y créanme cuando les digo que esa labor de compilación tan completa, de un periodo tan amplio, hablamos de 5 siglos, y un territorio tan extenso, una gran mancha azul de millones de kilómetros cuadrados, ese mundo de islas e isleños entre continentes al que, como afirma su autor, se asoma casi la mitad de los habitantes de la Tierra, decía que ese meritorio trabajo de compilación, con el rigor y la ejemplaridad con los que se ha escrito esta historia del Pacífico, está tan solo al alcance de personas como Omar Jaén, que atesora la experiencia personal y profesional, el conocimiento de la geografía y la historia de la zona y la capacidad de síntesis y de lucidez necesarias e imprescindibles ambas para determinar lo que verdaderamente importa y es necesario contar en una obra de esta envergadura. Por eso, para nosotros, y hablo en nombre de Miguel Ángel, de Pedro y en el mío propio, es un verdadero placer y un honor inaugurar la colección Pictura Mundi con un libro como este, pues encarna plenamente el espíritu de la misma y, por lo tanto, no les quepa la menor duda que les persuadirá y les seducirá. A través de este primer libro que hoy presentamos y de los que están por llegar, pues en próximas fechas verá la luz el segundo, trataremos de recuperar el testimonio de aquellos que trazaron con sus vidas y su trabajo el dibujo y los límites de un mundo incompleto e incierto. Demos, pues, la bienvenida a la colección Pictura Mundi con el convencimiento de que para progresar en esta aventura profesional y personal en la que hoy nos embarcamos, necesitaremos, al igual que los grandes viajeros, exploradores y cartógrafos de antaño, soñar y dejar fluir nuestra imaginación, mantener la pasión, el rigor y las ganas de aprender y, por supuesto, crecer en nuestro entusiasmo por conservar la brillantez del trabajo bien hecho. Muchas gracias. Señora embajadora de Panamá, señor director de la Casa de América, señores miembros de la mesa, especialmente el doctor Jaén, señoras y señores, lo primero es mostrar mi agradecimiento por encontrarme aquí para hablar de una
cuestión que a uno le produce entusiasmo desde hace muchos años, que es nada menos que un libro sobre el Océano Pacífico, sobre las culturas, sobre la historia y sobre lo que implica el Océano Pacífico y lo que implica para el mundo entero y especialmente para nosotros, para el mundo hispano, para el mundo de lengua española. Y además el agradecimiento es como parte de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Pero también sirve esta presentación para felicitar por la iniciativa de esta nueva colección que se nos anuncia de libros de viajes, de libros de conocimiento del mundo, porque desde hace ya mucho tiempo el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad geográfica de la Tierra, pues es algo que siempre resulta verdaderamente atractivo. Permítanme que les recuerde dos fechas. 1513, el extremeño Núñez de Balboa, desde Panamá, llega al océano que él llamó la Mar del Sur. La Mar del Sur porque cuando llegó en dirección al sur. Simplemente, no pienses que es por otra cosa, es porque realmente él cuando llegó a pie hacia el sur, en el istmo de Panamá. 1513. Poco después, 1521, Magallanes y Elcano cruzaron el Pacífico en la primera vuelta al mundo, llegaron a las Islas Marianas y de allí a las Islas Filipinas. Es decir, en muy pocos años, fíjense que pocos años, para España el descubrimiento del Pacífico es 1513. La noticia tiene que volver, tiene que llegar a España, tiene que armarse una flota y de repente a alguien se le ocurre dar la vuelta al mundo porque ya saben que hay otro mar más allá de tierra firme. Lo importante es que Juan Sebastián Elcano logró dar la primera vuelta al mundo. Lo que quiero subrayar es que tanto Núñez de Balboa como Juan Sebastián Elcano hicieron aquello que se habían propuesto. Uno, descubrir que había otro mar. El otro, descubrir, desde el punto de vista científico, que la Tierra era redonda. No que era redonda como un plato, que eso ya lo suponían muchos. Ya suponían que la Tierra era redonda, pero se podía navegar y los barcos se caían. No, que la Tierra era esférica. No solo demostrar que la Tierra era esférica y que, por tanto, si salimos de aquí volveremos al mismo sitio, sino que además en el planeta Tierra hay más agua que tierra. Y, por tanto, si se quiere dar la vuelta hay que ir por mar, no por tierra. A mi juicio son dos de los grandes avances científicos de la historia de la humanidad. Muchas veces se les toma como, bueno, los descubridores, los conquistadores, unos aventureros. Eran unos grandísimos científicos que quisieron dar a conocer al mundo entero la realidad física de la Tierra. Y esto se hizo en pleno Renacimiento y eso pues tiene su sentido, porque el Renacimiento precisamente implica una época de un gran avance científico, humanista, literario, artístico, pero en este caso concreto también en el mundo del conocimiento. Panamá, y aquí está la embajadora, pero también el doctor Jaén, que tuvo mucho que ver en ello, Panamá celebró por todo lo alto el 5º centenario del descubrimiento. Hizo muy bien, porque Panamá es un país que queda en el centro, entre el norte y el sur de América, pero queda también entre el este y el oeste, entre el Atlántico y el Pacífico. Por algo está allí el Canal de Panamá, que sirve de comunicación entre todo el mundo. Y yo tuve el honor de estar allí en Panamá y de asistir al homenaje internacional a Núñez de Balboa con la presencia de Sus Majestades los Reyes, que estaban allí porque se acababa de celebrar la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno y se había elegido Panamá precisamente por ser el año del 5º centenario. Después asistimos también, cientos, sino miles de participantes en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que también se celebró en Panamá precisamente con este motivo. Y si este 5º centenario del descubrimiento del Pacífico se celebró allí por todo lo alto, pues hago un llamamiento a todos porque estamos a las puertas del siguiente 5º centenario, que es el de la primera vuelta al mundo, una hazaña extraordinaria. Piensen en los barquitos de aquellos años y lo que significaba la aventura de comprobar en la práctica la hipótesis de que saliendo desde aquí, desde España,
se podía volver dando la vuelta al mundo. Hay que tener mucho ánimo, mucho valor y mucho conocimiento de los mares, de los vientos, de la realidad de la Tierra para poderlo hacer. El doctor Jaén ha hecho una obra extraordinaria. El doctor Jaén ha hecho un libro que parte de su conocimiento como hombre experimentado en las relaciones internacionales y en el mundo de la cultura, en su capacidad diplomática, pero en su capacidad también académica. He coincidido con el doctor Jaén pues en Panamá, en Madrid, yo creo que en Jerez de los Caballeros también, en algún momento. En Jerez de los Caballeros, que estuve por allí también con alguna delegación panameña, también para la conmemoración del centenario de Balboa. Este libro tiene una gran ventaja. Tiene la enorme ventaja de que incluye muchísima información, muy bien editado. Es una edición buenísima, es una edición con mapas, con fotografías, es una edición muy apetecible, muy atractiva, un libro muy completo, con gráficos en color, con muy buenas reproducciones y que, insisto, tiene una gran cantidad de información. Y además tiene una cosa curiosa, interesante, que los que llevamos años leyendo y estudiando el Pacífico, pues apoyamos siempre, y es ver la historia del mundo desde el otro lado del mundo. Estamos acostumbrados aquí a que cualquier historia universal empieza en el Mediterráneo. Egipto y los faraones, o los griegos, o los romanos, parece que la historia del mundo empieza en el Mediterráneo. Pero el mundo es más amplio. El mundo es muy amplio. Y aquí hay un pequeño resumen de historia universal centrado en la otra parte del mundo, en el Pacífico. Digo historia universal porque aquí hay historia de América, mucho, de arriba abajo. Aquí se habla mucho de América. Aquí se habla mucho de Asia, evidentemente. Por supuesto, se habla de Oceanía. Por cierto, al hablar de América, inevitablemente está también el componente indígena, europeo, y el componente africano también. Aquí, por supuesto, se habla de Europa y se habla de la presencia europea. Se habla de españoles y portugueses, de franceses y de ingleses, de rusos y alemanes. Es que en el Pacífico confluyeron intereses durante siglos de muchos países y de muchas potencias. Y, por lo tanto, este libro, insisto, pues tiene la gran ventaja de presentarnos todo esto. Esto es novedoso, en el sentido de que a lo mejor pues, alguno se centra pues, en la presencia española en el Pacífico, lógico. Otros hablan de la presencia alemana en el Pacífico, otros hablan de la expansión de Estados Unidos por el Pacífico, o de la presencia o de Japón. Pero el poderlo recopilar todo y darlo a conocer a un público muy amplio, porque no piensen que esto luego es un libro para especialistas, todo el que esté interesado por la historia universal, pues puede estar interesado por este libro. Es, por tanto, como digo, un resumen de historia universal, pero desde otra perspectiva. En ese sentido, lo ha dicho la embajadora, es un libro ambicioso, es un libro muy ambicioso, pero es un libro muy útil. Es un libro muy útil en el que el autor no solo demuestra sus grandes conocimientos, sino que nos aporta una enorme cantidad de conocimiento. Insisto, y de conocimiento desde puntos de vista distintos. Este libro está escrito en español, y eso también es una ventaja, porque normalmente hay una buena parte de los libros sobre esta parte del mundo pues que están escritos en inglés o en francés. Tengan en cuenta que en este momento
en Oceanía, por hablar de Oceanía central, si centro el Pacífico en Oceanía, no en los grandes continentes de la costa, en Oceanía todos los países independientes de Oceanía tienen como lengua oficial el inglés. Es así. Y alguno cooficial el francés, y desde luego el francés en los territorios franceses de Oceanía, que son unos cuantos y bien grandes. Por lo tanto, las dos lenguas internacionales para el conocimiento de Oceanía en gran parte del Pacífico son el inglés y el francés. Pero el español también lo es. También lo es. Y aquí hay varios miembros de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Y este libro se suma a una amplia, amplísima bibliografía en español, en este caso voy a centrarme, hecha desde España, por muchas personas que llevan muchos años trabajando y estudiando el Pacífico desde distintos puntos de vista, desde el geográfico o el lingüístico, desde el histórico o el antropológico, desde el arquitectónico o el diplomático. Y por eso este libro se suma a esa ya tradición de estudios que hay en España y en lengua española sobre el Pacífico, los libros publicados o los estudios o los artículos, en fin, publicados pues, por Francisco Mellén, que está aquí, experto en Polinesia, o por Luis Laorden, que hace poco pues, publicó un libro sobre los navegantes españoles en el Pacífico, y otras personas pues, como Javier Galván, Carlos Madrí, Miguel Luque, Lola Elizalde, el profesor García Básolo, Paloma Albalá, Marta Manchado o Javier Antón Burgos, pues que desde hace muchos años y desde distintos puntos de vista y desde distintas disciplinas científicas han aportado un enorme conocimiento, unas grandes investigaciones al conocimiento del Pacífico. Y al conocimiento, por un lado, de la relación de España con el Pacífico y, por otro lado, al conocimiento de la realidad del propio Océano Pacífico en estos momentos, y me refiero pues tanto a Oceanía como a los continentes que rodean el Pacífico. Fíjense que hace años Ramón Tamames, que se ha fijado mucho, el gran economista, político en su momento, profesor universitario, él dice: quien domina el Pacífico domina el mundo. Eso lo sabía muy bien la monarquía católica española desde el Renacimiento, lo sabe muy bien Estados Unidos, lo sabe muy bien China, la Segunda Guerra Mundial, Japón, Alemania lo intentó hacer, lo sabe muy bien el Reino Unido, lo sabe muy bien Francia. La presencia en el Pacífico parece que nos queda muy lejos, pero fíjese en la Segunda Guerra Mundial, isla por isla, la importancia que tuvo en un acontecimiento histórico, en un periodo histórico como es la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo el Pacífico, isla por isla, lo que significó la guerra. Bueno, pues todo esto efectivamente es porque, como muy bien dice el doctor Jaén, el Océano Pacífico es, como dice aquí en el título, nos plantea hacia una historia global. El Pacífico no es que forme parte de una historia global, es que en realidad gran parte de la historia global, de la historia del mundo, se ha hecho, se ha escrito, se ha vivido en el Pacífico. Por eso, desde la Asociación Española de Estudios del Pacífico, pues saludamos con alegría la publicación de este libro. Es un libro que aporta mucho. Saludamos que haya un libro escrito en español con tantísima profundidad, pero dándonos la visión americana, que también es interesante. No es la visión española europea, sino es en español, pero desde la visión americana, que también nos da su propia perspectiva muy interesante. A veces cuando pensamos en el Pacífico, pues pensamos en un continente lleno de agua, con algunos islotes llenos de hoteles, de palmeras. Pensamos en los grandes países ribereños, qué duda cabe, claro, China, Japón, Corea, Filipinas, Indonesia. Pensamos en el otro lado, claro,
Estados Unidos, México, los grandes países, pero toda América Central con toda la importancia que tiene, toda América del Sur. Fíjese en lo interesante que la lengua española, donde más expansión ha tenido, es en la costa americana, perdón, en la costa americana del Pacífico, no en la costa del Atlántico. Si ustedes ven el mapa, en la costa del Pacífico el español va desde abajo, desde la Patagonia, desde el estrecho de Magallanes hasta arriba en Estados Unidos. Eso no pasa en la costa del Atlántico. Muy curioso que la lengua española tiene más presencia en el mapa en la costa del Pacífico que en la costa del Atlántico. Bueno, pensamos en los grandes países, y si pensamos en Oceanía, pues también pensamos en los grandes países, en Australia, Nueva Zelanda. Y pensamos en los intercambios entre los grandes países y pensamos en esa gran zona política o comercial mundial que se puede crear y cómo pues, el Pacífico se puede acabar convirtiendo verdaderamente en el foco de atención mundial. Pero pensemos también en las pequeñas culturas, en esas islas, esos pequeños grupos de islas que, queriendo o sin querer por su parte, han cambiado nuestras vidas. Yo cuando veo aquí cada vez más gente que lleva tatuajes, digo, qué bien, son polinesios, y no lo saben. Se creen europeos, pero si son polinesios. Cuando dice alguien, bueno, es que esto es tabú, a lo mejor no hablamos que es tabú. Digo, fíjate, qué curioso, que tabú es otra palabra polinesia y otro concepto polinesio. Están ya tan incorporados a nuestra cultura, están tan incorporados a nuestra forma de pensar. Va uno a la playa en verano y les ve allí con las tablas en las olas haciendo así. Pero si son todos polinesios. Si los europeos, ni los romanos, ni los griegos, ni los del Renacimiento, ni los de la Ilustración, a nadie se le ocurrió subirse a una tabla así para ir por las olas. Eso lo descubrieron los isleños del Pacífico. Y aquí todos los europeos, tan contentos de ser europeos y creyéndose etnocéntricamente europeos, se han vuelto polinesios. Pues por eso digo que hasta las más pequeñas culturas que tengan solo unos miles de miembros en esos archipiélagos de los mares del sur, nos han cambiado nuestras vidas, porque el Pacífico forma parte de nuestra vida. Y este libro nos ayuda a comprender precisamente eso, que en la historia del mundo y por tanto en la historia de todos y cada uno de nosotros, el Pacífico tiene una importancia enorme. Y por eso lo reitero con entusiasmo, señoras y señores, el Pacífico forma parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias, doctor Jaén, por habernos ofrecido este libro. Muchas gracias a todos. Gracias. Señora embajadora, señor director de la Casa de América, queridos compañeros de esta mesa principal, excelencias, señoras y señores. Del autor de un libro, en su presentación, lo que se espera es que dé las gracias. Por supuesto, es lo primero que hago. A mi querida embajadora, a los dos expositores, José María, Rafael, y también a todos ustedes que han tenido la gentileza, la amabilidad de venir aquí a escucharnos. Algunos piensan que los escritores deben presentar sus libros. En realidad, el que quiera conocer el libro, que lo lea. Nosotros no estamos para repetir lo que dice el libro, pero yo sí quisiera recordar algunas cosas. Compartir con ustedes algunas apreciaciones de este libro. Primero, ¿por qué nace este libro? Por dos razones fundamentales. Primero, porque coincide con el 5º centenario de un evento que tiene lugar en mi país, en Panamá. Y segundo, porque yo soy de Panamá. Nosotros estamos frente al Pacífico. Yo nací frente al Pacífico. Mi familia tiene siglos de estar en Panamá, siempre frente al Pacífico. Aunque Panamá es un país que tiene dos costas, en el Caribe y en el Pacífico,
y en su parte más estrecha, solamente 50 kilómetros separan los dos océanos. En realidad nosotros vivimos más frente al Pacífico, pero mucho más que frente al Atlántico. Estamos, pudiéramos decir que en primera fila para ver, para apreciar y para vivir lo que ha vivido el Pacífico desde hace 5 siglos. En el Pacífico hay, en diversos niveles conceptuales, protagonistas diversos, diferentes. El primer protagonista, a mi juicio, es la geografía, ¿no? Este enorme mar, que es el que define toda esta región, puesto que los estados ribereños, ya sea continentales e insulares, son los que hacen el Pacífico. Pero también la historia es otra protagonista fundamental. Son medio milenio, 500 años, que hemos vivido alrededor del Pacífico. El Pacífico que además es desde allí, desde su conocimiento, desde su primera circunnavegación, es que surge la posibilidad de la historia global, de la historia universal. Hasta que se sucede ese fenómeno, no había sino historias continentales, cuanto más. Después de eso, entonces va a haber una posibilidad de una historia universal, que es la que estamos viviendo. Pero esa geografía también se refiere a estados. Los estados que están en el Pacífico, tanto en sus tierras continentales como insulares, como después de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, que también tienen sus aguas territoriales y sus zonas económicas exclusivas, sus zonas contiguas, etc. De manera que nosotros, todos estos estados que están en el Pacífico, son parte de los protagonistas fundamentales. Pero los primeros, ¿quiénes son? Primero, por supuesto, los que estaban, los territorios y las poblaciones que estaban allí desde siempre, en Asia, en Polinesia, en Oceanía, perdón, y en América. Pero luego, más recientemente, hay estados que han tenido un protagonismo excepcional, extraordinario. Primero, los estados ibéricos, España y Portugal. Llegaron en tenaza los portugueses en 1512 a las Islas Molucas, en el otro extremo, y los españoles en Panamá, en el Nuevo Mundo, en 1513, a un año de diferencia, que no es nada. Y luego, 2 personajes fundamentales, principales de esta región, de la península ibérica, son los que hacen la circunnavegación, Magallanes y Elcano, ¿no? Un portugués y un español. Pero hay otros protagonistas desde entonces, otros estados importantes. Los estados que se van, por supuesto, del Asia primero, China, Japón, Corea, ¿no? Indochina, los reinos de Indochina, los principados de Filipinas, de Indonesia, que luego ahora se han convertido pues, en repúblicas independientes, y mucho más tarde otros estados que se constituyeron en esa área, creación del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Pero también entonces en América otros estados muy importantes, Canadá, Estados Unidos, y los grandes países de la América hispana, Hispanoamérica, que se asoman al Pacífico, los de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, y por supuesto los otros, Ecuador, los países de Centroamérica y Panamá. Esos son los protagonistas directos, pero hay otros estados que han sido protagonistas a lo largo de la historia del Pacífico. Como lo decía nuestro buen amigo Rafael, nos recordaba, estados europeos. Francia, bueno, el Reino Unido, los Países Bajos, que tuvieron una enorme presencia en el Pacífico Oriental. El Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Alemania, en un momento del final del siglo XIX, en parte hasta la Primera Guerra Mundial, Rusia, que tiene costa en el Pacífico. Tenemos esos estados europeos que también son protagonistas fundamentales en esta historia, en esta larga historia del Pacífico.
hay temas que son importantísimos en el Pacífico. Primero, las conquistas, las colonizaciones territoriales, pero también espirituales, ideológicas. Las más conocidas son generalmente las territoriales, pues la conquista de América, la conquista de los imperios, ¿no? Azteca, Inca, etcétera, todos los territorios de América. Las conquistas imperiales, en fin, el imperialismo en el siglo XIX en Asia, etcétera. Pero también la conquista espiritual, como la mitad de este territorio y una buena parte de su población fue conquistada espiritualmente por los europeos, el cristianismo en particular. Unas minorías por los musulmanes en Indonesia y en Filipinas, en Malasia, pero también la conquista ideológica, ¿no? Las filosofías políticas que florecieron en el Pacífico en el siglo XX son filosofías políticas europeas, nacidas en Europa. El socialismo, el marxismo, todo esto nace en Europa y se arraiga en una parte del Pacífico, sobre todo en el Extremo Oriente, en el Lejano Oriente. Corea, bueno, Rusia, Corea, China, Vietnam. Hay otros protagonistas importantísimos, que son los exploradores durante 2 siglos por lo menos, bueno, desde el principio en realidad, pero con mayor intensidad en el siglo XVIII y XIX, se lleva a cabo esta enorme actividad de exploración del Pacífico por navegantes, importantes navegantes de Europa y al final también de Estados Unidos. Y entre estos protagonistas no se puede dejar de mencionar a las naves. Eso es uno de los grandes protagonistas en este libro, las naves, ¿no? Aquí yo menciono más de 75 naves, que son las que fueron, si se quiere, el portaestandarte de la exploración del Pacífico. La geopolítica es uno de los grandes protagonistas. En el Pacífico, desde antes del 1500, sobre todo la geopolítica que conocemos del Extremo Oriente, en China, Japón, Corea. Activísima fue la China en toda esa área. Fueron las invasiones chinas a Japón, de japonesas a Corea, etc. Luego, toda la geopolítica del Pacífico que llega hasta el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, que va a definir más que la guerra europea, ¿no? La predominancia de la superpotencia americana. Estados Unidos ganó la guerra del Pacífico y por esa razón, por ese motivo, se convirtió en la superpotencia que es hoy. No fue por casualidad que en la ribera del Pacífico se crea la Organización de Naciones Unidas. Fue en la ciudad de San Francisco de California. Y eso fue se hizo a propósito, una demostración de que nosotros somos los que ganamos, nosotros vamos ahora a imponer las reglas de un orden internacional, que es el orden internacional que todavía conocemos. Se crea una institución que va a ser la que debería, ese es su propósito, de mantener la paz y la seguridad en todo el planeta. Y eso sucede en el Pacífico. Otro protagonista en este libro, por supuesto, es el texto, lo cual es responsabilidad mía. Yo soy el responsable de todos los errores, de todos los aciertos, pero también de todos los errores que hay aquí en este texto. Pero otro protagonista fundamental son las ilustraciones. Sin las ilustraciones no se comprendería este libro. Y eso es responsabilidad fundamental de Pedro Sánchez, de su editora, y de él personalmente, ¿no? Se nota en estas ilustraciones que hay una gran cultura, hay una gran pertinencia en la selección,
de mapas antiguos, de mapas temáticos, de grabados, de fotos, ¿no? Hasta actuales, hasta la foto más reciente, que es el paso de un buque por las nuevas esclusas del Canal de Panamá, que eso es un evento que sucedió en junio, hace muy poco tiempo. Esos son los grandes protagonistas de este libro. Y yo al final, en realidad, yo invito, así como dice Rafael, si este es un libro de alguien de Panamá, una visión desde Panamá, y lo digo desde el principio además, desde Panamá, de un geógrafo panameño, ¿no? De un habitante del Pacífico, de un país del Pacífico, que ha podido ser un mexicano, ha podido ser un colombiano, un peruano o cualquier otro, pero bueno, fue un panameño el que ha hecho este libro. Y yo invito a los habitantes del otro, los intelectuales, los escritores, los investigadores de la otra ribera del Pacífico, del Oriente, a que nos den su visión del Pacífico también. Porque así como hay una visión europea del Pacífico, hay muchos libros, algunas de Oceanía, sobre todo de franceses, de Hawái, ¿no? No conocemos mucho de China, de Japón, de Corea, de Indochina, ¿no? De Australia hay algo, pero eso yo creo que sería muy importante, sería una gran contribución al mejor conocimiento del Pacífico. Yo creo que, y una de las intenciones de este libro fue tratar de estimular a los otros a que nos den cuál es su versión, cuál es su visión de todo el Pacífico. Y una visión de un mar que se ha convertido sin duda hoy en el principal mar de relaciones del planeta. Ahí están los mayores puertos, creo que están 17 de los 20 mayores puertos del mundo, están las ciudades más grandes, está la mayor cantidad de población, casi, creo que 40% de la población mundial vive en las riberas del Pacífico. Y no cuento la población de los Estados Unidos, de todos los Estados Unidos, ni de todo Canadá, solamente la que está en los estados que miran al Pacífico. Ni la de Rusia, salvo la del área que está en Siberia, que son 5 millones de personas nada más. O sea, estamos hablando de 40% de la población mundial y de estados que producen aproximadamente el 60% de la riqueza que se produce en el mundo. El Pacífico es hoy, ¿no? El centro, se ha convertido, después que fue el Mediterráneo hace mucho tiempo, luego el Atlántico, el Pacífico se ha convertido ya en el pivote alrededor del cual está girando el mundo. El crecimiento económico está, hoy en día, el mayor se está produciendo alrededor del Pacífico. Eso no sucede ni en Europa ni en África. Está sucediendo en las riberas del Pacífico, sobre todo las asiáticas, pero también las americanas. De manera que el Pacífico es un mar que nosotros hemos tenido una visión, pero también quisiéramos que otros tuvieran una visión para contribuir un poco más a hacer de este mar, que ha sido un mar de conflictos, de violentísimos conflictos, el único lugar donde se ha utilizado la bomba atómica ha sido el Pacífico, con fines bélicos, que se convierta en un mar de paz permanente, a pesar de todos los riesgos, de todos los problemas, todos los conflictos que hemos vivido en el siglo XX. Es en la región asiática, desde 1975, terminada la guerra de Vietnam, ha vivido un larguísimo periodo de paz. Ojalá libros como este, libros que vengan también de la otra región, contribuyan a que esa región de paz, esa región que es el motor de la prosperidad del mundo, siga por ese camino en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, José María. Muchas gracias al autor y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche.